Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, amiguita. Se me Oli, trabó, ¿cómo no estás? sé qué pasó. Me anduvo mal a mí. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, genial. Bueno, esperemos un ratito que se unan más personas. Ahí me pueden ir comentando en qué año cursaron historia y geografía o no sé. ¿O de qué carrera son? Creo que eso no varía. ¿Ah? Creo que es la misma para todas las carreras. Bueno, pero yo quiero saber. Ahí está la Ceci, mirá, hola Ceci. Ay, qué bien. 4 veces, mami. Maestra jardinera. Bueno, a las chicas que ya la cursaron antes, quiero que sepan que han cambiado todo este año. El nuevo programa tiene muchísimo menos contenido de lo Menos que nosotros cursamos. tal cual. Por lo menos hasta ahora se Para, divide en 3 tópicos y por lo menos hasta ahora no es mucho como nos dieron a nosotros. para la gente que la cursó el año pasado, yo tengo todos los resúmenes y todos los textos. Así que si los necesitan, después nos los piden. Había probado. Se me cortó todo. Dice, sí, te los presto. Bueno, te paso fotos. Eso depende. Ahí una chica dice que si lo rinden como lo han cursado. Creo que el programa con el que cursaste dura 2 años. Ahí no sé si las chicas pueden responder para corroborar esto. Bueno, les pasamos a explicar. El Historia y Geografía se divide ahora, de ahora en más, en 3 tópicos. Las que han cursado antes era el contexto, en 3 contextos, bueno, es lo mismo. Lo han puesto tópico ahora. Eh, en historia tenemos un texto de las mujeres, en la importancia de las mujeres en la historia en general, que no sé, Tati, si querés empezar. ¿Empezamos ya o esperamos un ratito? Porque se están sumando todavía. Empezar, yo ya empecé a grabarlo. Ah, bueno. Ah, como dijo la eh, primer texto y el único que han subido por ahora en lo que es el tópico 1 habla de lo que ha sido la historia de las mujeres, que por ahí
como lo vemos en la escuela, está un poco dejado de lado. Empieza de la mujer antes de la llegada de los europeos, en la llegada de los europeos, y después todas las luchas que ha venido haciendo a lo largo de la historia. Antes de la llegada de los europeos, las mujeres tenían, por así decirlo, como un poco más de libertad. Habían culturas, habían pueblos en los que, por ejemplo, se permitía lo que era la poligamia, eh, e incluso A la mujer el se la veía cuidado, la como la diosa de la fertilidad. Perdón que te interrumpa. Lo también, quería decir yo. el cuidado, es buenísima esa. Eh, la crianza de los niños, por ejemplo, era algo que era compartido, no era solo un trabajo de las mujeres en específico. Y como dijo la Polo, se la consideraba como una diosa en ese lado de lo místico, por ahí. Eh, sí se consideraba la figura de la mujer como relacionada a lo que era la fertilidad y eso. Que está bueno porque después te hace el ejemplo de que después de la llegada de los europeos, eso se pierde por completo y bueno, en parte tuvo responsabilidad la iglesia de esto, de que se crea... Ay, Le voy a responder a las que están comentando. Sí, se va a subir a nuestra página de YouTube, para que sepan. Sí, amiga. ¿por dónde está? Ah, que se crea el tema este de que en realidad el que da la vida es el hombre, que es el que pone la semilla, y ahí es donde aparece el término, el concepto este de que se cree de que la mujer en realidad es un recipiente. Todo esto fue atraído a partir de la llegada de los europeos a América. ¿Qué más? Bueno, habla de muchas culturas el texto, ahí hay que aclarar mucho porque es verdad que el programa de este año hay mucha diferencia con los anteriores, eh, así que bueno, nada, después si necesitan los textos de años anteriores, nosotros los tenemos. Eh, En geografía, para la que pregunta, en geografía se ha dado hasta ahora el tópico 1, el tópico 2, que no sé cuándo la cursaste, pero es como en nuestro caso el contexto 1 y el contexto 2. Pero muchísimo, muchísimo contenido muchos menos. textos complicados, claro. Han sacado muchísimo. Muy- Yo supongo que es por el contexto de pandemia mundial, pero igual, para la que no ha rendido, está bueno que saquen el programa nuevo y estudien el programa nuevo porque me parece que va a ser más fácil la mesa. Me parece. Ojalá. Ojalá. El texto en el que ¿Cómo se llama estamos el texto? hablando ahora se llama, para que lo tenía anotado por aquí, es un texto de Explora, eh, Mujeres en América Latina, así se llama. Ese es el texto que le ha dado el profesor de historia, el único texto del tópico 1. Imagínense todas las cosas que nos han sacado. Claro, Y el año pasado, después, por ejemplo, seguí, habla, seguí. habla. Bueno. El año pasado, por ejemplo, nos dieron textos de Dora Barranco, había un montón más, mucha más variedad de textos para leer, así que hay mucha diferencia. Ahora sí, sí. Sí, hay muchísima diferencia. Bueno, y en geografía tenemos el tema el tópico 1, se divide en dos temas, que es ambiente y sociedad, que supongo que se acordarán, que es el tema de los recursos y cómo se explota en ¿cómo se llama? Para que escriba y me pierdo. Eh, ¿Cómo se explotan los recursos naturales? Eh, Bueno, la valoración que nosotros le damos, eso también. Y después, bueno, igual yo creo que ese texto es uno de los más fáciles porque habla de los recursos renovables, los no renovables, el perpetuo y los potenciales. Y en eso entra el extractivismo,
que extractivismo, para las que no saben, o para las que siempre tuvieron esa duda, yo siempre la tuve, es el valor temporal que se le da a un espacio. Es lo que yo valoro esa tierra hasta que la termino de explotar. Una vez que la terminé de explotar, a mí ya no me sirve para nada. Entonces, de eso se trata el extractivismo. Explotar la materia prima en su máximo, ¿cómo te puedo decir? Como explotarlo hasta que no dé más, y una vez que ya lo terminé de explotar, ya no sirve para más nada. Bueno, a fines del siglo XIX, la Organización Internacional del Trabajo se divide en dos grupos a nivel mundial, que son los industrializados y los productores de materia prima. Los productores de materia prima, obviamente, es América Latina, sacando Estados Unidos, y los industrializados es Estados Unidos, Europa Occidental y hasta incluye a Gran Bretaña. ¿Qué pasa en Santiago del Estero? O sea, ¿qué pasa acá en Argentina? Santiago del Estero logra el comercio por la venta de algodón, tiene su zona pampeana en explotación, pero una vez que pasa que esto se divide en dos, y después de la independencia de la Argentina, sí, ya hablamos de historia, pero bueno, Un lo poquito, repetí en un ya ratito. después vamos a retomar, claro. Después de la independencia, de la guerra de los unitarios contra los federales, de la derrota de los morenistas, Buenos Aires abre el puerto y deja entrar a empresarios, o sea, hace una apertura de capitales europeos y que vienen a explotar nuestra tierra, por así decir, en criollo. Y bueno, y ahí se viene el aumento de población en el siglo XIX, que esto demanda que esto tiene como consecuencia la demanda de la madera. No, no pasa nada. Y bueno, y ahí surge el quebracho colorado, que es un caso muy importante acá en Argentina, que es, bueno, justamente esto, sobre la sobrepoblación que había y porque se crean las vías ferroviarias, entonces se necesitaba la madera dura para la producción de carbón, el movimiento de las locomotoras y todo eso. Las empresas que vienen en Argentina, obviamente son internacionales, vienen a explotar nuestra tierra y, ¿cómo se llama? Y como consecuencia de todo esto, cuando Argentina abre los ojos, por así decir, que es a principios del siglo XX, nos damos cuenta que solamente Argentina contaba con el 30% de los bosques nativos, o sea, no, nos habían deforestado todo. Esta empresa, obviamente, lo único que hacía era contratar a la gente de acá para explotar el suelo, pero los verdaderos empresarios, los que se llevaban la plata, obviamente que no estaban acá. Bueno, los lugares que se buscaban eran alejados de las ciudades, muy cerca, o sea, se lo buscaba cerca del agua dulce, muy cerca de las vías de trenes, todo esto para la comercialización. Y después, bueno, después el pago de los trabajadores, obviamente en un trabajo insalubre, era con notas de crédito. Y después, bueno, obviamente no hace falta decirlo, pero la ausencia estatal estaba. ¿Qué pasa con estas fábricas? Este es el caso de Quebracho Colorado, lo repito por si ya se han unido ahora. En 1920 se empiezan a cerrar estas fábricas porque justamente lo que estábamos hablando del extractivismo, ya está, se había explotado todo lo que se pudo explotar, deforestación, y en 1920 empiezan a cerrar las fábricas. En 1940 esta empresa tiene el 90.000 hectáreas y en realidad, o sea, lo que ellos habían comprado eran 2.320.000. Imagínate todo lo que deforestaron, que les quedaron solamente 90.000 hectáreas que ya no podían explotar porque ya las habían explotado enteras. Entonces, ¿qué pasaron? Agarraron, lo voy a decir muy criollo, agarraron la guita y se fueron y nos dejaron así, Sin nada. arruinados. Lo tenía que decir.
Entonces ahí se vienen las consecuencias en nuestro país. El empobrecimiento, la emigración, el desempleo, los ferrocarriles perdieron el uso, levantaron los rieles, bueno. Ese es el caso de Quebracho Colorado para los que alguna vez tuvieron alguna duda o no les quedaba claro. Es característica la palabra arruinado en mi vida, Sí. así que por eso lo tenía que decir. Si quieres comentando vos o retomo No un sé si poco lo querés que es decir historia. lo de historia para la chica esa que se unió después. Como repito un poquito para los que se han unido recién, bueno, antes de la llegada de los europeos, las mujeres tenían como más libertad. eh, bueno, nada, tenían, por ejemplo, la crianza de los niños y las niñas de manera compartida, era trabajo de los hombres y de las mujeres, no solo de las mujeres, como es por lo general en la actualidad. Eh, ¿Qué más dije? Ah, que se veía a la mujer como en lo que es lo más místico, ¿sí? Eh, como una diosa o estaba relacionado a lo que es la fertilidad, que bueno, eso cambia después con la llegada de los europeos, que ahí es donde aparece el concepto de que la mujer es un recipiente y en realidad que da la vida es el hombre. Eh, um, Hay algo como muy interesante, que había algunos pueblos, por ejemplo, que usaban, o sea, usaban la palabra en sí, pero usaban, tenían como una definición de lo que era el clítoris. Que eso está bueno saberlo, porque en realidad eso quiere decir como que tenían un conocimiento o tenían, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Eran conscientes de que teníamos nuestra propia conscientes de satisfacción. que estaban y tenían esto. O sea, como que la sexualidad femenina estaba presente, no solo como una función reproductora. Claro, no éramos una incubadora, Claro, buenísimo. se nos valoraba. Y bueno, después Eh, llegaron, colonizaron. Después llegaron, claro, después los europeos y tuvimos que soportar un montón de cosas. Creo que la estructura que se generó en sí, o sea, habían culturas que eran ya patriarcales. Yo creo que fue más que nada tuvo que ver mucho el tema de la fuerza física en sí, porque habían algunos pueblos que peleaban contra otros y ahí es como que dominaba siempre el hombre. Pero dentro de todo la mujer tenía más libertad. Eh, ¿Qué más había para contar? Bueno, Habían también, pueblos, por ejemplo, como los quillambas, que las mujeres tenían voz y voto, incluso podían llegar a ocupar el cargo de cacique, que eso también está buenísimo para rescatar. Esos son como casos muy, muy específicos. Y después ustedes quieren seguir buscando, por ejemplo, a mí cuando estudio algo me gusta buscar sí, más información. nosotras cuando Para hicimos un vivo entre nosotras para ver más o menos cómo lo explicábamos, dijimos lo mismo. Malditos europeos, nos cagaron. europeos, claro, existía la poligamia en ese tiempo, ¿entendés? Es como, Conocían el clítoris, o sea, imagínate lo que te estoy hablando. Cosa que ahora poco pasa. bueno. Eh, bueno, una vez después de la llegada de los europeos, hay un texto para recordar que pueden relacionar mucho con esto, que es el de Tudela. Bueno, los de este año no sé si lo tienen, me parece que no, pero los años anteriores está, que está bueno relacionarlo con lo que es geografía, que es el de Encuentro entre dos mundos y habla de todas las cosas las problemáticas que trajo la llegada de los europeos a América. Creo que la palabra era cataclismo biocultural. Exacto. Es parte de la historia igual, prima. Perdón que te interrumpa. Es parte de la historia de que antes nos conocían el clítoris. Claro, está en el texto, Está en los libros, no lo digo yo. tal cual. Bueno, ya pasando
lo que es la sociedad más colonial en sí. También hay que aclarar que acá es donde aparece lo que es el concepto del estereotipo de mujer, porque acá es donde comparan a la mujer que es europea, mira, el francés está bien, a la mujer europea que está bien vestida, está limpia, no sé, y la comparan con las mujeres de los pueblos, y ay, qué lindas que son. Perdón, me colgué viéndolo. Bueno, y en geografía, el segundo texto que le dan es la minería metalífera de América Latina. Bajar un toque. Perdón, mi primo está viendo videitos. Que la actual legislación sobre la minería de América Latina hoy en día habla de la privatización total o parcial del yacimiento de explotación, o sea, le pertenece solamente al que lo compra, a las empresas transnacionales. El Estado, la participación del Estado se reduce, todo esto actualmente. ¿Qué más? No se reduce el control ambiental, o sea, nadie se puede meter en lo que las empresas están haciendo con la megaminería. Es como que se intenta viralizar más los efectos positivos que puede llegar a tener la megaminería y se reduce lo que es el impacto negativo. Intentan no hablar de las consecuencias que puede tener la megaminería a cielo abierto. Y bueno, y se alimentan a las inversiones, a los inversionistas extranjeros por medio de beneficios fiscales, financieros, etcétera. Están las empresas privadas nacionales, las empresas estatales y las filiales transnacionales, que siempre son como una filial, significa como que son varias personas o varias empresas. Después, ¿qué más era? 7722 dice la Ceci. Justamente. Bueno, ahí tenemos un caso donde que se viralizó en los medios, los beneficios que iba a tener la megaminería. Y nadie hablaba del procedimiento que es a cielo abierto y con el uso de cianuro. Se intentaba Claro, vender una el uso imagen positiva de la megaminería y en realidad, bueno, y ahí tenemos el caso, si lo querés contar, Gorda, de Pascualama, que habla justamente un también de caso la argentino. que salió hace unos años por todos los medios porque había habido un derrame de cianuro y contaminó muchos ríos de San Juan. La Barricol está instalada en San Juan y es un proyecto megaminero. No sé Claro, si de una querés empresa agregar canadiense. una empresa Ujú. canadiense, tal cual. Claro, está ubicada en la cordillera de los Andes, entre la provincia de San Juan, de la parte de Argentina, y entre Argentina Chile. y Chile. Este proyecto fue en el 2000, de la mano de Menem, en pleno neoliberalismo argentino, y Tagle se llamaba el presidente de Chile. Esto tuvo consecuencias, obviamente, la gente salió a la calle, así como salimos los mendocinos, salió principalmente la gente chilena, porque le afectaba más a ellos, salieron a hacer protestas, pero la empresa megaminera, como que, a ver, el pueblito que estaba alrededor de esa megaminería era la que salió a hacer problema y la empresa, para taparle Para la boca, por así ocuparlo. decirlo, le hizo escuela, les dio NetBu, le dio becas para que no hicieran más problemas. En el 2000 no se viralizaba tanto como ahora, no había tantos medios para llevar una lucha así a todo el mundo. Entonces, como era más fácil silenciar a la gente, bueno, lo hicieron de esa forma. Eh, las consecuencias que tuvo este proyecto
fueron las promesas incumplidas de trabajo, o sea, ellos prometieron trabajo, así como Suárez, por ejemplo, nos prometió con el tema de la 7722, bueno, así, el cierre de paso de la cordillera, de la cordillera de los Andes, de San Juan a Chile, y la protesta de los diaguitas por su territorio. Ese es un caso importante acá en Argentina. Y el otro que le da la profesora, o el profesor, no sé, la verdad, de geografía, es el caso de la Sierra de Carajas. ¿Qué querés hablar? No, iba a decir que aparte de eso, es una empresa que es del extranjero, o sea que todo lo que saquen no queda acá en la Argentina, se va. Claro, es canadiense, olvídate, se llevan todo. Bueno, el otro caso es en Brasil, en un pueblo muy alejado de lo que es la ciudad o las principales ciudades de Brasil, donde imagínense que en ese pueblito se habla hasta en otro idioma, tienen otra cultura, tienen otro pensamiento, todo distinto, es el único pueblito que queda en Pará, se llama el lugar de Brasil. También vinieron, compraron la tierra, la minera Vale, se llama, y las consecuencias también, una migración masiva. Eh, lo que pasa es que esto era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy al extremo. Ellos compraron el terreno y desde el terreno hicieron su propia vía del tren hasta la costa atlántica. Entonces solamente se transportaban ellos desde la empresa hasta la costa atlántica, hicieron su propia vía del tren y transportaban 13 trenes por día que llevaban 21 toneladas de minerales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué empiezan a protestar este pequeño pueblo? Porque no solamente contaminaba el lugar donde estaba la empresa, sino que el viaje hasta la costa atlántica conllevaba todo eso, contaminación. No era cerca de la costa atlántica, es como, no sé, decirles de Santa Cruz hasta, no sé, Tucumán. Era bastante y contaminaba todo, por donde iba pasando iba contaminando. Entonces, bueno, el pueblo se levantó y las protestas que hicieron fue cortar la vía del tren, ponerse en el medio, secuestrar a los empleados, fue heavy, pero no pasó de más, ¿por qué? Porque el pueblo al que vivía alrededor de la megaminería cobraba 9.000, a ver cuánto era, 9 millones de reales. O sea, habían hecho un acuerdo. La empresa, cuando vino a comprar, a pesar del proyecto que tenía con el gobierno, compró a ese pueblo dándole 9 millones de reales por mes. Entonces, nada, mucho no tenían para protestar porque ellos también estaban vendiendo su tierra, por así decir. Pero cuando ya vieron que la contaminación era demasiada, se quisieron poner en protesta, pero no le funcionó. No le funcionó porque había un tratado firmado por el pueblo donde ellos iban a recibir plata para que les dejaran explotar el suelo, así que le salió mal, en definitiva. Bueno, por ahora, ¿alguien tiene alguna duda, algo? ¿Entienden? Por ahí se complica un poco la hora de asociar qué es lo que te piden a la hora de rendir historia y geografía, pero bueno, por ahí los textos también son muy complicados de relacionarlos. Eso. Vamos a hacer lo posible para que se entienda, pero si tienen alguna duda nos pueden decir. Yo cuando la tuve que rendir, primero leí todo, aparte, dividí historia y dividí geografía, y después hice todo un cuadro enorme así y me iba dando cuenta dónde podía ir metiendo. Obviamente todo esto con una línea del tiempo. La gente que la cursó sabe que nos piden línea del tiempo todo el tiempo, pero la gente que está en primero, lamentablemente, y está con este tema de la pandemia, les recomiendo que sí, que se hagan línea del tiempo por todo. Entonces, en la misma línea del tiempo pones, no sé, lo que hablaba la Tati, de las mujeres, Claro. y a lo mejor en el mismo tiempo, en la misma línea, va a entrar lo de Quebracho Colorado. Entonces ahí te das cuenta que a lo mejor mientras estaba pasando tal cosa con las mujeres,
con la mujer a lo largo de la historia, a lo mejor también estaba pasando económicamente en el país con el quebracho colorado. Ahí preguntan a chicas si en los exámenes piden muchos detalles. Por ejemplo, ¡uy! Me caí. Amiga, no te pongas nerviosa. Yo la, no, yo la promocioné y la Colo se presentó a La rendir en regulariza. mesa. Claro, no sé cuál será No, muy... a ver, yo que no sé cómo será la modalidad ahora, lo que pasa es que nosotros cuando la rendimos era muchísimo y yo preparé, porque tenés dos opciones, o vas y te sentás y esperás a que te maten con las preguntas o llevas un tema. Yo decidí llevar un tema y era neoliberalismo y revolución cubana. En el Yo neoliberalismo también. relacioné mucho el tema de Tudela, el tema, bueno, lo que les dije ahora, lo que pasaba. ¿Por qué? Porque era parte del neoliberalismo. Entonces vos lo vas relacionando, el quebracho colorado, la megaminería. Justamente Menem es el que estaba en el año 2000 en un estado neoliberal. Entonces vos lo relacionás, el texto de lo que pasa con la Barringol, justamente cae en el neoliberalismo en la parte de historia. Entonces ahí es donde ustedes tienen que relacionar la historia y la geografía, llevarlo a ese contexto. Bueno, en definitiva, yo estudié neoliberalismo y revolución cubana y más o menos lo relacioné, pero simplemente me senté y no los dejé hablar a los profesores. Tenía miedo de que me preguntaran algo que no sabía, justamente me preguntaron algo que era re obvio, pero no lo pude responder, porque yo hablé de Menem, del neoliberalismo de Menem, y me dijeron, bueno, si ¿cómo se dice? Si la industria argentina cae, ¿qué es lo que viene del exterior? Y no lo supe responder. Y era algo lógico, que es lo que venía del exterior, venía todo del exterior porque no teníamos empresas nacionales. Y fue la única pregunta, bueno, que me bajaron como 3 puntos, pero todo lo demás intenté no dejarlos hablar. Hablaba todo yo y lo pude hacer con una compañera, que mi compañera había estudiado la Revolución Cubana y el socialismo. Entonces lo único que hicimos es sentarnos a hablar, 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 hablar. Y ellos se dan cuenta cuando has estudiado o no has estudiado. Así que si se ponen nerviosos, hablen, hablen, hablen. No, no dejen de hablar aunque estén hablando de una cosa y se fueron a otra, no importa. Porque para que ellos sepan que ustedes han estudiado. En el caso nuestro, cuando yo la promocioné el año pasado, estaba en un grupo de 4, porque para poder promocionar te dividían así. Eh, Primero nos tomó el profesor de historia, y bueno, también vimos lo que fue Revolución Cubana. Y en el caso de geografía, sí, él nos hizo preguntas, así que sí, hay que leer todos los textos, porque si no Sí, se tenés te nada complican más preparado, las preguntas de geografía, definitivamente. ujú, tal cual. Va, Pero por no lo es menos él me difícil, dice, no es difícil. Si ustedes le demuestran que saben o que han estudiado, no, no les va a costar. si preparan un tema también es mucho mejor porque se Sí, nota sí, yo aparte siempre lo preparar recomiendo. este tema que vamos a hablar, Yo siempre recomiendo que preparen un tema, porque vi chicas que se sentaron y esperaron a que le preguntaron cada cosa que vos decís, pobrecita. y por ahí hacen preguntarte como cosas muy específicas. Yo me acuerdo que para rendir, para poder promocionar, primero teníamos que rendir como unas prácticas. Y en una de las prácticas, si no me equivoco, creo que fue para rendir la de las dictaduras patriarcales, eh, preguntaron algo como muy específico, no me acuerdo bien de qué país era, pero era algo del vudú, que yo lo leí y a mí me llamó la atención, por eso se me quedó, porque si no, no tenía ni idea de Sí, qué estaba hablando el profesor. Así que sí suelen hacer algunas preguntas específicas. sí. Sí, sí, yo tuve una chica que se sentó a esperar a que le preguntaran y bueno, tuvo la suerte de que le preguntaran sobre la Revolución Cubana, que para mí es la más fácil, y la chica le preguntaron qué era Batista, comunista o capitalista, y la chica le dijo comunista. El profesor no lo podía creer. Ujú. Agarró, le digo, le dice, mira, yo no te puedo aprobar la materia si me decís que Batista es comunista. Así que la sacaron, pobrecita. Pero, pero son preguntas que son obvias y bueno, yo entiendo a veces que también los nervios te juegan en contra. Así que eso, te hacen preguntas obvias que ustedes la tienen que pensar
5 segundos antes de responder. Bueno, amiga, no sé qué más del tópico uno. El tópico 2 lo vamos a dar el Eh, martes que viene porque no llegamos. Recuerden que también somos estudiantes y que estamos cursando materias. Así que el tópico 2 lo vamos a dar el martes que viene. Tal cual. Bueno, nada, el texto básicamente habla de lo que ha sido la lucha de las mujeres en toda la historia, nombra los logros que ha tenido, como el voto, aparecen figuras que por lo general nunca hemos visto, o por lo menos alguien que no le interese, eh, no tiene conocimiento de esto. Por ejemplo, nombra una parte lo que es el voto femenino, eh, y dice que el primer país que aprobó esto fue Ecuador, y el último fue Paraguay. Eh, en Ecuador aparece la figura de Matilde Hidalgo, que fue la primer médica también de ese país, y ella fue la que hizo toda la lucha, por así decirlo, para que las mujeres puedan votar en ese país. Pero así nombra un montón de mujeres, nombra en lo que fue la etapa de la revolución, aparece una figura que por ahí hemos escuchado más, que es Juana Uzurduy. eh, El no texto de sé, la mujer es hermoso, para cuando lo vayan a el texto de leer, la mujer para que lo es muy disfruten. llena. Tendríamos Nombra que hacer... también a las... Habla, habla. ¿Cómo? Habla, habla, habla. No, bueno, nombra también lo que fue la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. eh, Habla de, aparte del voto, lo que es la lucha por el divorcio, la patria potestad, eh, lo que es la lucha actual, por lo general, para, bueno, también nombra lo que dice de lo que surge el movimiento feminista, la lucha por la despenalización del aborto, lo de la discriminación por homosexualidad, violencia de género. Está muy lindo el texto. De eso pueden sacar mucha, mucha más información, que por ahí se hace un poco largo, pero por lo menos a mí me sirve. Cuando leo algo y quiero saber más de eso, lo busco y por ahí se hace interminable, pero me parece, a mí me funciona. Después recordar más detalles. ¿Qué te iba a decir? Hay muchas que no tienen el programa y realmente los textos han cambiado bastante. Podríamos hacer una página de Facebook y cargar los... Yo tengo los textos del tópico uno y del tópico 2 y se los paso para que entiendan, porque a lo mejor algunas se han metido pensando que no sé, de que le íbamos a dar la revolución cubana, el neoliberalismo, todo, y no, y estamos guiándonos por el nuevo programa de historia y geografía que es mucho más reducido. Así que bueno, a Tal lo cual. mejor probablemente vamos a hacer o un drive o algo para mostrarles el nuevo programa porque es mucho más fácil, o por lo menos tiene menos contenido. Claro, yo por ejemplo tengo una línea de tiempo, no sé si se nota bien. Acá están todos los textos, o la mayoría, que nos dieron el año pasado, y ubicados más o menos de qué época están basados los textos. Por ejemplo, tengo el de Dora Barranco, que habla de lo que es antes de la llegada de los europeos, después está Eloisa Rachel. Hay muchos textos que han cambiado y que ya no están en el programa de ahora, y bueno, por ahí se va a complicar. Y tengo otra donde Claro. está el primer contexto, el segundo y el tercero. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo no tuve la intervención de la mujer en lo largo de la historia y las que cursaron conmigo tampoco. El programa cambió y a vos sí te lo pusieron el año pasado, pero a mí no. Bueno, ya de por sí ya está cambiando, imagínate este año. Han cambiado todo con el contexto de pandemia. Así que bueno, seguramente hagamos un drive, no sé, lo vamos a estar anunciando igual, así más o menos se van guiando con los nuevos textos que hay. ¿Sí? Igual la gente que la cursó el año pasado y el anterior rinde con el programa ese. Dijo la Ceci que sí duraba al Ah, final ya. 2 años. Por ahí estaba. Bien, bueno. Bueno, perfecto. Así que también le Eh, sirve. bueno, yo tengo varias compañeras que no la han sacado todavía, así que se les va a hacer más fácil este año. Bueno, corazón, creo que ¿Tienen más algún... nada. No sé si tienen alguna duda.
De hecho muy corto, pero es porque justamente el programa se ha achicado. Tienen un solo texto ahora en la universidad. Claro, en el tópico uno creo que hay uno de un texto de historia y tres, cuatro de geografía. Y en el tópico 2 imagínense que hay un texto de geografía y un texto de historia. O sea, es re corto. No sé con qué Sí, nos espera el tópico hay 3, pero videos, es muy cortito, hay chicos. videos que hablan más o menos de la misma información que lo que habla el texto. Por Claro. ejemplo, en el caso Sur Educación, no, Sur Mendoza, aparecemos en YouTube. ¿Cómo aparecemos en YouTube? No sé cómo de aparece. Mendoza. Sur Mendoza, chicas. Algo así era. Ahí está, Sur Mendoza. Tal cual. Bueno, Bueno, ¿tienen amiga, alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? de Claro, historia, solo uno. ¿Vos la cursás este año? Ahí se me fue. Eh, se me fue. Estela, ¿vos la cursás este año? de historia en el tópico uno tenés un solo texto que es el de las mujeres. Por si es eso lo que pregunta. Sí, la Sí, cursa cursó está. este año. Ah, no, un solo texto. Bueno, va a ser un poco más fácil. Bueno, igual seguramente te sale en el UNCU virtual que tenés el texto de las mujeres, que es el tópico uno y en el tópico 2 no, no sé cómo se llama el texto, pero hay un solo texto por ahora de lo que han subido al tópico 2. Ese es solo, Mm, exacto. dice que cursó la materia en el 2018. Si ahora tiene que rendir con la planificación de ahora o con la del 2018. No, creo que con la de ahora, ¿o no? Y pero dura 2 años. Ah, en el 2018. Claro, estamos. En historia tenemos América Latina, dice. Es verdad. Sería lo que es el San Martín y Revolución Industrial. Claro, pero eso viene un poco más adelante. Con la de 2018, dice la Ceci. En el tópico 2 dice eso y ya lo vamos a leer para el martes que viene. Entonces no lo leemos. Bueno, por fin una revolución, amiga. El martes que viene vamos a estar viendo lo que es tópico 2. Creo que ese es un poco más extenso, porque es todo lo que es revolución. Exacto. Ay, se me fue el mensaje de anterior. Claro, si la cursaste en el 2017, sí tenés que guiarte con el programa actual porque te dura solo 2 años. Exacto. Y te va a convenir más rendirla con este programa. Yo la cursé en 2017 también. La chica entiende lo que yo sufrí, lo que todas sufrimos en 2017 estudiando esta materia. ¿Con qué profesor? Con... Ay, Dios, se me fue. ¿Cómo se llama? El más lindo de historia. No lo quería decir, pero no me acuerdo. ¿Camargo? ¿Ah? ¿Con el Camargo? Con el cámara. Exacto. Y terminé rendiendo con el Suriani, nada que ver. Ah. Si es así, Ahora hay un sí. profe nuevo. ¿Ah? Que hay un profe nuevo en geografía ahora. Yo cursé con ese el año pasado. ¿Qué están No, yo tuve viendo? una Pregunta uno. profesora. Ni me acuerdo cómo se llamaba, pero por lo menos. ¿La Skun? ¿Cómo? ¿No era la Ana Skun?
No, no sé, amiga. Me estaba hablando hace 3 años atrás, no tengo ni idea con quién cursé. Olvídate. Amor de profe. Y los que tuvieron al Camargo saben. Saben de qué hablo. Ahí está, Cantarelli. Con esa tuve. Ah, dice que sigue Camargo. ¿Qué estudias? ¿En qué carrera estás? Geografía ¿Geografía? es un ¿Un desastre. desastre? Sí. Era muy mala la Bueno, profesora, yo o el sea, año no iba pasado, nunca. Bueno, el Camargo yo el año tampoco, pero como el pasado, Camargo se lo cuando perdona. comencé, la verdad que el profesor de geografía fue buenísimo y el profe estuvo más ahí, más o menos en la historia. Igual Camargo es buenísimo explicando. Es buenísimo. Sí. Yo a historia no toqué el cuadernillo de... ¿Cuál era el cuadernillo que nos daban? El de... Ay, no me acuerdo, un cuadernillo re largo. No estudié de ahí, Gallego. si era re largo. El de Ese gallego, yo texto no lo no se leí. lo Estudié de los audios del profesor. Es muy bueno el profesor Camargo explicando. Eh, en una clase nosotros nos dio populismo, revolución mexicana, revolución cubana y no me acuerdo cuál otra. Y no sé, pero fue así como así y la verdad que se le entiende ahí nomás, súper Pero te rápido. lo explica re en criollo. Bueno, o sea, a mí me gusta. Como explica, obviamente. A ver qué dice. Profesorado para personas sordas. El año pasado estuvo Reynoso en geografía, no tengo ni idea quién es. El rubiecito de ojos claros, En yo el tuve ese también. 2017 Camargo mandó audios explicando por qué no llegaba. No, sí, también. Sí, es verdad, mandaba audio porque el profesor no iba nunca, pero cuando iba, lo grabábamos y yo estudiaba de ahí. Habría que recuperarlos. Sí, yo los estudié Yo de ahí, tenía pero no, ¿dónde audio están? con el profesor guardados en el teléfono, pero bueno, lo perdí. No, yo no tengo ni idea dónde están esos audios. Pero era muy bueno explicando. Muy bueno. Pero si no, ahí los videos de encuentro, para las que tienen, bueno, es que no sé cómo les van a dar este año el tema de las revoluciones. Pero yo estudié de los videos de encuentro en YouTube. Revolución cubana y Revolución mexicana las estudié de ahí. Son buenísimos Hay esos videos. un, hay un documental también en Netflix para los que tengan, que se llama Cuba Libre. Ese documental está buenísimo. Bueno, pero es que nosotros somos muy fanáticas de la Revolución cubana, amiga. A lo mejor hay pibas que no quieren estudiar la Revolución cubana. No, no solo Revolución Cubana, o sea, en el coso también podés encontrar lo que es Revolución Mexicana, lo de las Sí, dictaduras Flor, patronales también. yo también los tenía y también se me borraron. No sé dónde habrán quedado esos audios. Pero es que es muy difícil guardar los audios, qué sé yo, no sé. Se lo pasé a medio mundo, pero porque a mí me habían reservado. Pero no, no sé cómo será. Habría que pedirle al profe que vuelva a hacer los audios. Nos dieron para escuchar capitulares. ¿Mm? No entendí. ¿Qué son capítulos? No sé qué será. Igual no creo, dice alguien los debe de tener, no creo que existan todavía esos audios, imagínate que son del 2017. ¿Quién los va a tener? La Priscila lo debe tener vos, que sos la única que todavía que no la saca. Para ver lo de las revoluciones. Audios. Ah, les dieron audios. Ah, mira. Ella es la chica de primero. Ujú. Yo puedo ver si La los tengo, Priscila bueno, si los dice que tenés, joya. el Eh, pasaje a la... bueno, buenísimo esos audios. Ah, yo también los transcribí. Anda a saber dónde está, porque lo doné a la fría de apuntes, a los apuntes que había tenido, pero los transcribí. Es buenísimo. Me ofendes colorada, yo ya Dice saqué la foto. Lazari, dice Lazari en el tópico 2 les han dado los capitulares de la página de la DG.
Ah, Hola, imagínate. Miguel. Bueno, igual pueden reforzar viendo videos en YouTube. Están Sí, buenos. los videos de encuentro son buenísimos. Eso los tenemos que, eso lo vamos a subir a YouTube, a la página de Sur Mendoza. Son dos, el de la Revolución Cubana y la mexicana. Por si se los llegan a tomar, son buenísimos para estudiar. A esos videos también los transcribí. Y bueno, y si a las chicas de primero les han dado audio, buenísimo. Sí, ayuda mucho más. Sí, ayuda muchísimo. Y las clases, a ver a la chica de primero, ¿cómo son las clases virtuales de historia? Por lo menos Mm. entendés algo. A ver si nos cuenta. Porque debe ser re raro que te expliquen historia y geografía por clase virtual. Bueno, No, no, no responde. bueno, si tienen alguna duda o algo, después nos pueden escribir acá a Sur Mendoza. Hasta ahora tuvimos una Una, sola charla con los profes. una- Este año nos dieron Revolución Mexicana. el año pasado también estuvo Revolución Mexicana. Sí. Una sola charla tuvieron. No tuvimos clases virtuales. Suben solo el material a la plataforma, no sé cuál, al Uncu virtual y nada más. Solo trabajos. Ay, Dios mío. Pobre gente. ¿Y los entienden a los trabajos? ¿O se les hace muy difícil? Bueno, genial. Sí, dice. Por lo menos. Tal vez sea más fácil, así. Y son como en el Uncu virtual, ¿viste? Que responde, ¿cómo se dice? Múltiple choice. Va, supongo. No, no, claro, No sé si todos, pero a lo más mejor. Yo no sé, yo vi uno de la Sarita de múltiple choice. Guay, había chumeado el Uncu virtual. Videos del canal Encuentro. Son buenísimos. más. No sé cuál video les darán, pero el de las revoluciones del canal Encuentro son muy buenos. Y son súper sintetizadas. Sí, Ceci, ¿vos me vas a pagar? Es trabajo escrito. Ah, mira, yo vi el múltiple choice, nada que ver. Bueno, supongo que más nada. ¿No hay dudas de algo? Si algo no se entendió, también podemos volver a explicar. Bueno, parece que no. El tema es que no sé, a ver, ahí me cuesta entender bien cuando termina un contexto y empieza otro. No te enojes, Colorado. Llamamos a la Cecilia. Y eso, no sé cómo lo han hecho ahora. Mira, Deberíamos hacer. la recomendación que más o menos nosotros hicimos, o por lo menos la Tati, cuando nos pusimos con esto, nos dimos cuenta que la dos habíamos hecho lo mismo, la línea del tiempo. Es fundamental en historia. Es más, en el cursado presencial te lo dan siempre, que tenés que hacer una línea del tiempo. Vos te puedes fijar si se te da con eso y lo puedes entender, buenísimo. Si no, bueno, ya veremos otros tips para que la puedas relacionar o puedas ver cuándo empieza un contexto y otro. Aunque sea una línea del tiempo grande, creo que mi línea del tiempo, no sé, era el tamaño de una mesa directamente, pero porque tenés 25.000 fechas. Dice que le cuesta relacionar la historia con geografía. Y eso Sí, es eso es lo que cuesta. lo que decíamos Sí. recién. Con el tema de la línea del tiempo, vos te guías ahí, por ejemplo, que yo di un ejemplo recién con el tema de a lo mejor algo de la revolución femenina que esté pasando en el año 2000, por ejemplo,
fue en el mismo tiempo de la Barrigol acá en Argentina, entre San Juan y Chile. Entonces, si vos lo pones en una línea del tiempo, te vas a dar cuenta que estás relacionando sin querer historia y geografía en el mismo año. Entonces, mientras, por ejemplo, algo pasaba acá en Argentina con las mujeres, en geografía estaba pasando el tema de que se estaba explotando la megaminería. Así es más o menos como ustedes lo tienen que relacionar. ¿Por qué? Porque las preguntas van a ser esas. Ustedes van a estar hablando del rol de la mujer en Argentina en el año 2000 y te va a decir la profesora de geografía, ¿y qué pasaba en el 2000? ¿Qué pasó? ¿Qué hecho importante pasó en geográfico en Argentina? Y ustedes ahí nomás inmediatamente se tienen que acordar del tratado de la Barrigol, que es el proyecto megaminero. Entonces, de esa forma se relaciona. No es que ustedes lo tienen que comparar, ni unir, ni nada. Simplemente con una línea del tiempo, para mí fue lo más eficaz. No sé los demás. Tal cual. Che, nos quedan 3 minutos, creo. 3 minutos. Voy a empezar con la línea. Espectacular. Avísanos cómo te va. También podríamos Sí, hacer la para línea que del tiempo. necesite, yo tengo también del año pasado. No, bueno. Bueno, el tema es que no sé cómo cortar ahora. Yo te tengo que Yo cortar creo ahora. que lo tengo. ¿Vos lo cortás directamente? Me parece. La verdad que no sé. Ni siquiera nos quedamos acá hasta que se corte. No, a ver, para. No, no tengo ni idea, amiga. Corta vos porque estamos peor que la Bueno, Ceci nosotros. cualquier ¿Viste? Y vos te la duda, reís. cualquier duda nos escriben a nosotros o a la página de Sur, si tienen nuestros números también. Vamos a estar subiendo también algunos archivos, cosas que encontremos por ahí. Vamos a hacer un grupito, ya lo vamos a comunicar por las redes. Y los videos los vamos a subir al canal de YouTube. Este vivo. Sur Mendoza. Sur Mendoza. De nada, chicas. Espero que hayan entendido. Bueno, amiga, vos cortás. Dale, amiga. Chau, chis. Nos vemos. Adiós.